Un año más nos encontramos ante la encrucijada de si se aprobarán los presupuestos municipales o no en el Ayuntamiento de Mérida. Este jueves se va a aprobar, según ha adelantado el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, se va a dar en Comisión de Hacienda el borrador de presupuestos a los grupos municipales, sin la certeza de si encontrará apoyos o no. Comienza ahora ese periodo de negociación. Hablaremos de este tema y de otros muchos asuntos que tenemos también en cartera de actualidad. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota en Televisión Extremeña. Como cada jornada, lo que hacemos es sumergirnos en la actualidad, bucear por ella e intentar exprimirla a través de las diferentes opiniones que tienen nuestros invitados. Picoteros de los martes, hoy están con nosotros Miguel Valdés. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Me alegro. Estarás contento por el tema de la Champions, ¿no? Y tal. Pensaba que hablabas por el Madrid-Barça. Sabes que a mí son dos equipos que no me dicen absolutamente nada. Por eso te pregunto por el Atlético de Madrid. Y entonces, pues sí, estoy contento con la Champions. Estoy además más contento porque nos haya tocado el Madrid, al que con toda seguridad vamos a eliminar. Y yo estoy convencido que nos vamos a ver, vamos, yo no voy a ir desgraciadamente, porque no puedo, en Cardiff en la final, seguramente con la Juve. Y la vamos a ganar. Este año es el año del Atlético de Madrid. Bueno, está bien ese optimismo. Ruma Casillas, ¿cómo está? Buenas noches. Yo muy bien, muchas gracias. Estoy aquí escuchando. ¿Pronosticas lo mismo o no? Lo veo tan optimista que a mí me da igual que gane uno como que gane otro, ¿eh? Hombre, yo creo que ya preferiría que gane el Atlético, yo creo que se lo merece. Yo preferiría que ganara el Atleti si tuviera otro míster. Pero bueno, si lo vamos a cambiar ya. Yo creo que lo vas a conseguir. Yo con el Cholo no quiero saber nada, vamos. A final de temporada lo vas a conseguir. Me cae absolutamente de... Mira, ya te digo una cosa. Si el Atlético gana la Champions, se va... o sea, que tienes que querer que gane. Y si no la gana, se irá más lejos todavía, digo yo. No. Y vamos a saludar también a Julio César Fuster. Buenas noches, ¿cómo estás, Julio César? Bienvenido a esta picota. Muchas gracias. De los martes. ¿Tienes alguna preferencia futbolística o no? No soy futbolero, pero efectivamente lo que sí tengo claro es que no soy del Madrid. O sea, antimadridista. Entonces voy con el Atleti, claro, habrá que ir. Así que en eso coincidiremos. Muchas gracias. No sabes lo que me ayuda a este tipo de apoyo, ¿eh? Yo no soy antiatlético, soy anticholo. Lo digo una y otra vez, las veces que hagan falta. Me parece que es un hombre saltado, un agitador de masa, una persona antideportiva. Desde mi punto de vista, lo tiene todo. Estamos lo hablando negativo. De fútbol, no de política. No, estamos hablando de fútbol, Miguel. Bueno, tiene su propia política, ¿no? O religión, ¿no? El cholismo, ¿no? O sea que de cierto modo lo es. No, yo no soy así, hay que reconocerle lo que en los últimos 5 años ha hecho con el Atlético de Madrid, ¿no? Es decir, yo creo que eso es incuestionable. Es verdad que tiene cosas pues muy de argentino, muy de descendientes italianos, es decir, pero yo creo que es un hombre que ha conseguido hacer cosas muy importantes en el Atlético de Madrid. Y además está hecho para ser entrenador del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid es el equipo que está hecho para él. La gran duda que todo el mundo tiene, y él mismo, porque si no seguramente se hubiera ido antes, es si ese cholismo en otros equipos se prodigaría como se ha hecho en el Atleti, y esa es la gran duda, ya veremos. Pero que te digo, que si gana la Champions, con lo cual tienes que apoyar que gane la Champions, se va. No. Joder, macho. Yo creo que se va. Macho, los uno, Atlético somos legión. Estupendo, fenomenal. Yo digo que se va, pienso que se irá más pronto y más largo si no la gana, que si la gana. No, porque lleva varias sin ganar y no se ha ido. Claro, bueno, pero alguna ya tenía que ser. La previa ha sido bastante larga, ¿eh? Como ven ustedes, el fútbol da para mucha conversación, no solo en las barras de bar, sino también en las tertulias televisivas. Vamos a... También de humor, ciertamente. Bueno, vamos a comenzar hablando de los presupuestos, de las cuentas anuales, porque ayer ya desveló el primer edil emeritense que se van a entregar en la Comisión de Hacienda a los diferentes grupos municipales, que también se va a explicar a las asociaciones y colectivos en estos días, y que se mandará ese borrador al Ministerio de Hacienda para que dé o no su visto bueno al mismo antes de proceder el llevarlo a la sesión plenaria. Lo que sí podemos analizar es que nos ha adelantado que no difiere mucho de los del año pasado, ya que dice la situación económica del consistorio no ha mejorado en este 2017 con respecto a 2016. ¿No se encontrará apoyos suficientes en el resto de los grupos municipales o de los concejales no adscritos? Recordemos que
el pasado año lo sacó adelante precisamente con la abstención y con un voto a favor de uno de los concejales no adscritos. Jugaron un papel importante en la aprobación de estos presupuestos. Julio César, no sé si tienes tu información de primera mano o no al respecto. ¿Lo sacará o no lo sacará Osuna adelante? Bueno, yo creo que estoy convencido de que se pone en marcha lo que es el juego de la negociación presupuestaria. Efectivamente, como has dicho, es un presupuesto muy parecido al aprobado en 2016. Está muy vinculado a la ciudad, a las personas, a las necesidades reales, sociales y de empleo, la creación de empleo para el 2017, y lógicamente empieza lo que es el curso de la discusión del presupuesto. Hay un detalle también importante, no menor, y es que se entrega un borrador que no es el anteproyecto aprobado en Junta de Gobierno, con lo cual también da ese mensaje de pactar, de acordar. Como fue el año pasado, también se incorporaron un montón de ideas y de propuestas, por ejemplo, de Podemos, aunque después Podemos en el Pleno votó en contra, pero yo creo que esa es la actitud del actual equipo de gobierno, de incorporar un presupuesto para las personas, escuchando, porque además también así lo ha declarado el alcalde, que tiene que ver con esa escucha activa que ha ido entrando de las organizaciones ciudadanas, y yo creo que ese es el talante y esa es la actitud con la que se enfrentan los presupuestos del 2017. Efectivamente, no hay mayoría en el Pleno del Partido Socialista, pero esa es la actitud de negociar desde un tiempo cero ese borrador. Así que yo tengo la certeza de que se va a discutir, se va a consensuar. También va a haber medidas paralelas que también son interesantes, el tema de las asambleas ciudadanas, para explicar el presupuesto y ver también vía ciudadana cómo se incorporan, además de la que ya hay en el documento que se va a entregar el jueves. Pues en fin, yo creo que también tiene que ver no solamente con el documento, sino cómo se ha fabricado el documento y cómo se aspira a seguir fabricándolo. Ruma, bajo tu punto de vista. Bueno, pues yo no lo sé si se va a tener los apoyos o no va a tener los apoyos, porque mientras que no se conozca el contenido del presupuesto, poco se puede decir sobre ello. Yo, en principio, me temo que el alcalde debe haber dado alguna explicación más. O vamos, no me temo, sino que hubiera preferido que hubiera dado alguna explicación más, porque yo he leído en la prensa, concretamente, las declaraciones del alcalde diciendo que el presupuesto prácticamente era casi el mismo que el del año pasado, y se parecía mucho al del año pasado, dice, incluso peor. Y yo quiero que me expliquen qué es lo de peor, o sea, porque... Pero era en cuanto a la situación económica, ha dicho. Bueno, pues la prensa no lo tiene planteado así. Parece que da la impresión de que estaba diciendo que los presupuestos eran peores que los del año pasado. Porque evidentemente la situación económica dice que es muy mala. De acuerdo, pero yo quiero decirte que yo no sé si va a encontrar apoyo o no va a encontrar apoyo. Es como si me preguntaras a mí ahora mismo, oye, ¿tú vas a apoyar el presupuesto? Pues te diría, pues no lo sé, pues mientras que no lo conozca, no sé si lo voy a apoyar o no. Por lo tanto, mientras que no conozca el contenido de los presupuestos, tampoco me puedo aventurar a opinar qué es lo que va a pensar Podemos, el PP o el otro, porque no puedo tener esto. Por supuesto que si no se negocia, bien, como dice Julio César, difícilmente va a ser para sacarlo adelante, con independencia del contenido del presupuesto y de la edición que lleve el presupuesto. Si no se negocia, desde luego para adelante no salen, por lo tanto habrá que negociar forzosamente. Ahora, no lo sé, vuelvo a repetir que soy incapaz de manifestarme, puesto que desconozco de qué va el tema. ¿Y con quién se negociará? Esa es la otra incógnita, Miguel. El tema de los presupuestos, como cualquier cosa que tiene que pasar por pleno, ya sabe el equipo de gobierno y el alcalde a la cabeza que no le queda más remedio que tiene que negociarlo. Pero negociarlo no significa solo sentarse y dialogar. Eso es lo que hacemos nosotros aquí. Negociar significa, por parte de la oposición, exigirle lo que entienda oportuno y el alcalde, o en este caso el equipo de gobierno, darlo, ¿no? De las dos partes. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué me gustaría? Pues que llegaran a un acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Pues pasa que del presupuesto general del Ayuntamiento de Mérida, ¿qué se puede negociar realmente? Un 6, un 8, un 10% como mucho. El resto está todo comprometido. Entre deuda, capítulo 1, tal. O sea, realmente yo apartaría todo lo que no se puede tocar y me centraría en intentar ver las posibilidades de negociación en lo que sí se puede. Pero hay un tema y un aspecto que también yo extraigo de las declaraciones del alcalde que me preocupa, y es
Yo no sé si lo ha hecho un presupuesto muy parecido al del año pasado, pensando más en la posibilidad real de que no se lo aprueben y por tanto haya que prorrogarlo, es decir, al final seguir exactamente igual, o porque realmente, como bien dice Ruma, a decir que es peor, ¿qué significa? Que está la situación económica peor, que es que ha habido menos ingresos, que por lo tanto va a tener también que reducir el gasto. Es decir, yo creo que se tenía que haber hecho algún tipo de explicación. Y respecto a esa frase, Julio César, de presupuesto para las personas, ¿para qué personas? Un presupuesto para empleo, el Ayuntamiento no tiene competencia en empleo. O sea, vamos a ver si somos entre todos capaces de desvestirnos, tanto a la hora de culpar cuando sube o baja el paro al alcalde de turno, y todos lo dicen, pero al final todos lo hacen, desgraciadamente, culpándose unos a otros, porque el Ayuntamiento de Mérida no tiene nada que hacer, o sea, o muy poco que hacer. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues aportar el 20% de los planes de empleo que se hacen desde la Junta de Extremadura. Mirad bien, el Ayuntamiento de Mérida, y todas las administraciones, lo que tiene que centrarse es en la creación de empleo, que es facilitar que se genere empleo, simplemente. ¿Con qué? Con licencias de obras, con licencias de apertura. Si no hace falta ni dar subvenciones, ni hace falta, digo desde el Ayuntamiento, ni más empleo público, porque lo que voy a decir puede sonar feo, pero es que sobra empleo público, sobran trabajadores municipales, sobran. Eso es una realidad. Está bien que en un momento de contingencia, de emergencia social, a la gente que lo está pasando muy, muy mal tengan 6 meses de trabajo o tengan alguna posibilidad de trabajar. Pero no, tenemos que quitarnos esa idea, que es muy del PSOE, de el estar permanentemente incentivando el empleo público, porque sabéis, y eso me refería cuando decíamos cosas que se pueden negociar y cosas que no, es el tema del gasto de personal. Se sigue incrementando, Julio César. Nosotros lo hicimos en nuestra época. Es verdad que digo que lo hicimos con los premios dádiva a unos y a otros. Es decir, aquí hay gente que está ganando 13, 14, 15, hasta 25 y 30.000 euros más al año que antes de darle el cargo que se le ha dado. Se siguen contratando gente, se siguen... Ese tipo de cosas que yo sé lo que estoy diciendo, y suena muy feo y suena muy duro. No podemos permitirnos el lujo del Ayuntamiento de Mérida de seguir gastándonos la cantidad de dinero que estamos gastando en empleo directo, tanto en gratificaciones a ciertos trabajadores, que en la época del PP eran más cercanos al PP, como ahora el PSOE, más cercanos al PSOE. Es decir, no se puede hacer, y ahí tiene que haber un pacto, pero un pacto serio entre los responsables políticos de todo, y si no de los dos grandes partidos. Es decir, ya está bien de enchufar a gente, ya está bien de estar dándole pasta a funcionarios que hacen prácticamente lo mismo que hacían hace 2 años, o 3 o 4, pero ahora le han dado el carguito y ganan 10, 15 o 20.000 euros más, y ya está bien de seguir dando dádivas a los que... Porque al final, ¿sabéis qué pasa? Que lo que se está comprobando y se demuestra es que en el Ayuntamiento de Mérida no existe... unos funcionarios capacitados. Son funcionarios que están al albur del responsable de turno a la hora de firmar informes, etcétera, etcétera. Y eso hay que cortarlo, De todas maneras, que la memoria es frágil 2 años después, Miguel. Vamos a ver, cuando se plantea un presupuesto de las personas, tiene mucho que ver con lo que, después del plan de saneamiento financiero que nos obliga el Gobierno de España, efectivamente son presupuestos en donde la política pública se puede invertir. Ese margen, como tú bien has dicho, es un margen reducido, pero así y todo se puede poner el acento en dónde va ese dinero reducido. Y un recuerdo importante, los presupuestos del 2016, el Partido Popular, cuando se le entregó con la misma metodología que este año, toma el presupuesto y planteanos propuestas, la respuesta fue 0, nada, ni una sola coma, nada. Es decir, esa es la política que planteaba el Partido Popular para el presupuesto 2016, silencio. Entonces, cuando planteamos este año el mismo modelo, efectivamente el año pasado también recogimos un montón de propuestas del Grupo Municipal Podemos y al final votaron en contra. Pero yo creo que esa es la línea de negociar, de acordar, de pactar. Yo soy alguien que viene del ámbito también municipalista, como tú bien sabes, y yo creo que tenemos que hacer esfuerzo por acordar, por pactar, por encontrarnos. Creo que hay una política pública y este es el tiempo también del empleo, Miguel. Este es el tiempo del empleo en donde la administración pública tiene que coadyuvar con presupuesto propio
a la suma de los presupuestos que vienen de la Junta de Extremadura para mejorar el empleo y que estas personas puedan tener posteriormente derechos laborales. Entonces, es un tiempo muy difícil, es un tiempo en donde, hablándolo con el alcalde permanentemente, o yo por mi tarea que tengo habitualmente profesional, hay que escuchar, oye, no tengo empleo, necesito un empleo. Y ahora es cuando la administración pública tiene que aportar y tiene que esforzarse. Lo mismo que el tema de las becas, lo mismo que el tema de la suma a los mínimos vitales. Es decir, yo creo que también, no solamente esa parte, también creo que, y así se presentará, hay una parte importante a algo que ha pasado este fin de semana, como sigue pasando en los últimos fines de semana. La inversión que se tiene que hacer también en turismo, como parte de incorporar un montón de turistas que están viniendo cada vez más a disfrutar del patrimonio de las actividades, yo creo que también es una economía colateral que ayuda a emerger lo que tiene esta ciudad, que es el petróleo vinculado a lo que es el patrimonio, a todo el sector hostelero, y que de ahí también están saliendo y emergiendo un montón de recursos humanos que en ese ámbito de la economía, del turismo, están también ejerciendo. Entonces, acordar, pactar, claro, pero hay que hacer los deberes, Miguel. Hay que hacer los deberes. Si no hacéis los deberes, y el Partido Popular el año pasado no lo hizo, no sé cuál será la actitud de este año, yo creo que eso es algo también de corresponsabilidad. El silencio nunca es bueno. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo, ya lo he dicho antes, en que aquí hay que dialogar, y que hay que hablar, y que hay que pactar, porque es la tónica, entre otras cosas, porque sin eso es imposible que ninguna administración, tal como está ahora mismo distribuidas las cosas, pudieran funcionar debidamente. Pero yo lo que entiendo es que se habla mucho del pactar, del dialogar, y son, en la mayor parte de las veces, por lo que yo veo y observo, son absolutamente poses, bueno, poses de unos y de otros, posturas, porque aquí en España se entiende el dialogar, es el que tú hagas lo que yo quiero, y si no haces lo que yo quiero, ahí te quedas. Es decir, no se cede. Estamos viendo, ya no lo digo a nivel municipal, porque a nivel municipal todavía no se han hecho esto, pero a nivel nacional le estamos viendo. Se impone esto, y si no se impone esto, ahí te quedas, ahí no se da salida a ninguna cosa. Quiero decir que falla el diálogo en sí como diálogo, sino son imposiciones lo que se lleva a ese diálogo, no se lleva a otra cosa. Y eso hace que, pues, quien esté mandando, aquí en el Ayuntamiento de Mérida el PSOE, en otros sitios será el PP y tal, se encuentren secuestrados por esa parte de la oposición que es intransigente, que dice que dialoga pero es intransigente al final. O sea, eso me parece por un lado. Por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con Miguel en que el Ayuntamiento poca capacidad tiene como para crear empleo. Digo que el Ayuntamiento, como la Junta, lo que tiene que hacer es favorecer, crear las circunstancias que favorezcan la aparición de ese empleo, porque el empleo tiene que venir del sector privado, no puede venir del sector público, porque el sector público ya sabe lo que está haciendo. Si se incrementa más el empleo en el sector público, resultará que estaremos cada vez peor y menos competitivos en cualquier sector, porque da la casualidad, y eso lo sabéis, tú lo sabes, y creo que lo sabemos todos, cuál es el peso de la administración en Extremadura. El peso de la administración en Extremadura es de lo más alto de España, es que es un 37, creo que es un 37 o un 38%. El empleo público de Extremadura, el peso que tiene la administración sobre el empleo. Eso me parece descomunal. Y eso, mientras que no se vaya de lleno a una reforma de la administración en su conjunto que permita reducir ciertos gastos por ese sentido y para aplicarlo a otros sectores como son los de atención social, sanidad, educación y demás, pero para eso tenemos que corregir, tenemos que reducir donde hay que reducir, que estamos duplicando y triplicando, y con un sector decir, ahora llega el momento, bueno, pues como tenemos que mejorarla esto, venga, saco el contrato. ¿Pero contratos de qué? Si es que son contratos que al final lo que hace es estar haciendo la economía extremeña menos competitiva, por supuesto, porque está inflándose el sector público sin que el sector privado se desarrolle y continúe su marcha hacia arriba. Claro. Eso de cajón. De todas maneras, el arco municipal son 25 concejales, el PP solo tiene 8. Es decir, entonces, culpar al PP de que no salen los presupuestos, a mí me parece, sí, claro, ha dicho, no, es que el PP no apoya, no dice, no tal, estaría bueno ahora echar la culpa al PP. Yo no he hablado, fíjate, y creo que no he nombrado al PSOE ni he nombrado al PP. Y sobre todo lo que incido, y sigo incidiendo, en la misma línea que en eso coincido con Rubén. Mira, en Extremadura, pues, datos de Mérida no tengo, de Extremadura hay 340.000 ocupados aproximadamente. Si tú le quitas 120.000 funcionarios,
Y no es que los funcionarios no produzcan, están en un sector servicio que es de administración, de la economía competitiva, de la economía competitiva y de otra producción. cosa. Nos quedamos en cuanto en 230.000. Es decir, en una comunidad de 1.050.000, 60, 70.000 personas, están sosteniendo parados un 30%, funcionarios un 30 y tanto, pensionistas, jubilados, etcétera. O sea, el 15, el 20% de la población está sosteniendo al resto, a estudiantes, chavales y tal, que todavía no están menores de 16 años, ¿no? Entonces, esto se lo dije yo al presidente en la célebre comida que tuvimos, ¿no? Y es que son datos que a mí a mí se me ponen los pelos de punta. O sea, ¿hasta cuándo se puede sostener eso? ¿Hasta cuándo nos van a seguir pagando? Yo me imagino que la gente lo sabe, seguro que vosotros también, cuando el presupuesto regional, el 85, más del 87% viene todo de dinero de fuera. Es decir, nosotros, con nuestros impuestos, Fran, solo llegamos al 13%, entre el 12, el 13, 14% del presupuesto regional. El resto, es decir, un 85, 86%, 87% es de otro tipo de cosas, bien del fondo estatal, ¿no? Del IRPF, que estamos hasta que el resto de comunidades digan que no, que el ritmo que llevamos veremos a ver, de fondos europeos, perdona Julio César, etcétera. Entonces, con estos dos datos, es decir, con una población que de 200.000 personas están sosteniendo y manteniendo, entendémela cuando hablo con estas expresiones, a 1 millón, a 900.000, 800.000. Y cuando nosotros solo somos capaces de generar el 13% de nuestro presupuesto, ¿a dónde vamos a llegar? Y si encima vamos cargando cada vez más a la administración de más gastos de este tipo, es decir, al final, esta no es la idea. La idea es el emprendimiento. La idea es facilitar a la gente que monte su empresa, que coloque, que contrate gente, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no hay otra. Entonces, muy bien lo del presupuesto para las personas, sí, eso es maravilloso. Ojalá fuéramos otro tipo de... Pero es que estamos como estamos y en la situación en la que estamos. Entonces, con este tipo de cosas como tú acabas de comentar, es decir, el tema de turismo, el tema de cosas, es decir, coadyuvar, el intentar ayudar, el generar las condiciones para... Pero hay un detalle también que tuvo el presupuesto del 2016 también, que es uno de los pocos municipios que ha invertido con su presupuesto propio precisamente al incentivo de la contratación por parte de empresas para mejorar la cualificación profesional de las empresas. Es decir, también es una vía que ha incorporado directamente al mercado privado, a las empresas. Sí, en eso que tú dices tienes razón. Entonces, lo único que pasa es que ese incentivo que creó el ayuntamiento para eso, tú sabes que fue un absoluto fracaso. ¿Por qué? Porque no fue oportuno, porque salió al mismo tiempo que salían los incentivos de las juntas regionales, donde eran superiores y donde eran mayores, y entonces lo que aportaba el ayuntamiento pues no se utilizó. Sí, pero Roma, también es una... Eso es verdad. Una propuesta de suma. O sea, yo creo que también es Hombre, verdad. Pero si son incompatibles uno con otro, no es para sumar, no suman, ¿no? Quiero decirte, bueno, una persona no puede pedir los dos. Pero pues ¿de dónde me decanto? Hacia donde más me dan, es lógico. Lógicamente, pero también hay que valorar esa incorporación en donde este año también se va a incorporar. Es decir, yo creo que también no puede ser que estemos diciendo que no tanto empleo público y cuando yo te planteo, Ruma, que también hay una inversión directa a la mejora de la cualificación profesional en el ámbito de las personas privadas, no, tampoco eso. Bueno, yo creo que también hay que mejorar y hay que valorar que ese tipo de iniciativas estén pasando, Ruma. Entonces, aquí lo hemos hecho, ¿eh? Yo personalmente le he felicitado la valentía de un alcalde socialdemócrata o socialista o no sé, que haga ese tipo de cosas, porque me imagino que más de uno lo habrá escocido. Y entonces me parece fantástico. Yo creo que fantástico. Hace mucho tiempo, Miguel, nosotros como partido también, y en esta tierra, el hecho de que solamente el empleo tenía que proporcionarlo directamente y la economía se sustentaba con la parte empresarial, bueno, yo creo que también la inversión en acciones de emprendimiento... No, yo sobre el tema del emprendimiento también tengo mi particular postura. Un emprendimiento es una actitud para emprender y después ¿qué? ¿Vale? Hay que gestionar ese emprendimiento. Entonces yo creo que ahí podría ser objeto de otro debate. Pero efectivamente la actitud para emprender, yo creo que hay ahora mismo hay una buena política pública en esa materia, solo que es verdad que al final cuando asumimos lo que es la gestión de la empresa y estamos en la empresa, después tenemos otro tipo de recorrido. Ese es el tipo de recorrido en donde hay un montón de iniciativas emprendedoras y ese recorrido posterior al cuando yo ya tengo la empresa, tengo mi CIF, ¿y ahora qué hago?
Entonces yo creo que también... Hombre, se supone que cuando ya por lo menos tienes bueno, claro yo que creo- tienes tu CIF... yo creo- El problema, mira, el problema... pero Y no es un problema... fracaso en- No, Claro. bueno, claro que hay fracaso. El Bueno, emprendimiento. todos los emprendedores dicen que por lo menos hasta la cuarta no les... Evidentemente, pero es que si no emprendes nunca, desde luego nunca vas a Esa arriesgar. parte No está te clara. arriesgues, claro. Mira, si el problema, y no te lo tomes, porque no es ni una crítica al PSOE, ni mucho menos a Osuna en este caso el ayuntamiento, es decir, es que esto es histórico. Tú no estabas, yo se lo decía de broma a Fran, voy a hacer un blog que se titula ¿Cómo montar un restaurante y no volverte loco? O sea, tú no te puedes imaginar, no te puedes ni imaginar. seguro que no. O sea, la cantidad de normativa, de normas, de tal. Se mete turismo, solapando competencias municipales. Por ejemplo, el otro día con el tema de los cuartos de baño y lo del tema de personas con discapacidad, el baño de personas con discapacidad, que yo digo, ¿turismo? Sí, turismo. Sí, turismo. Vamos, se mete. Dicho así suena muy feo, pero sí tiene competencia. Tiene normativas Tiene sobre ese tema. normativas, pero tienes las normativas municipales, tienes las normativas regionales y tienes normativas de carácter nacional, el tema de seguridad, el tema de contra incendios, etcétera, etcétera, que a su vez tiene decretos que también en medio de eso se siguen. Es una cosa increíble, increíble. Entonces, te digo esto como ejemplo de algo que yo estoy viviendo en primera persona, pero estoy convencido que a la hora de montar una televisión es exactamente igual. O de montar yo qué sé, cualquier tipo de empresa. Es que eso es lo que decimos, que no hace falta dar subvención, es ayudar. Es decir, ayudar a que ese tipo de... Toda esa cantidad de trabas, de problemas, de situaciones, que son 40 documentos los que hay que presentar para una licencia de apertura, en este caso, 40 documentos. Entonces, esto tú se lo cuentas a un anglosajón, me da igual, un americano, un inglés, y dices, bueno, tío, los españoles están locos. 40 papeles, tú abre y después voy yo con la receta. Sí, en esa parte, O sea, en esa parte de administración, y yo sé que se está trabajando ahora en los procesos de simplificación administrativa, porque Burocracia, excesiva burocracia. Yo reconozco que esa parte, porque además la he estado viviendo, demasiado garantista, y una la administración veo. muy garantista. Sí, bueno, yo creo que nos hace falta también trabajar en esa simplificación, es decir, esos 40 documentos que hablaba Miguel. Bueno, yo creo que hay que... Mira, un avance sustancial, la declaración jurada de que tú, cuando vas a presentar, por ejemplo, en el tema de la renta básica, eres, digamos, competente en que lo que tú vas a firmar como declaración jurada vale. Y después ya la administración... Eso fue, yo creo que una medida exitosa, que además reduce un montón. Bueno, yo creo que también tenemos que ir a ese... O sea, 40 documentos... que me imagino que serán 40 personas que están firmando un documento especializado con un presupuesto también de 40 presupuestos, porque cada uno tendrá su ámbito. Bueno, yo creo que esa parte, efectivamente, hay mucho que mejorar en la administración pública, ¿no? Eso crea una cantidad de trabas a la hora de iniciar, que es una de las cosas que más huyen las personas que quieren iniciar algo. Yo creo que es imprescindible que se liberalice todo este tema, se reduzca el papeleo, se reduzca la presentación material del papel, porque hay que darle agilidad a través de los sistemas informáticos. Vuelvo a repetir, no, porque lo habéis dicho vosotros, digo que reitero lo que habéis dicho, es decir, que lo ideal es decir, la normativa está ahí y yo hoy la cumplo, desde mi punto de vista la cumplo, comunico al ayuntamiento o a la autoridad que corresponda, donde viene a depender, que voy a abrir esto con estas características y abro. Y usted viene y me lo comprueba. Y si me lo tiene que cerrar y multarme, me cierran. Lo que no puedo es estar... Yo conozco muchos casos, Julio César, de personas que querían abrir algo, han tenido presentado, todo terminado, todo presentado para que les conceda una licencia de apertura y han estado 3 y 4 meses pendientes de que le den la licencia de apertura. No puede ser. Y no lo digo ya por el PSOE, lo digo porque eso lo hace el PSOE, el PP y todo el que anda por allí. O sea, es porque es que nadie quiere reducir todo ese trámite burocrático que hay, que simplificaría las cosas, que daría agilidad a la actividad económica y no se hace. Pero por lo demás... En fin, hablamos de otra cuestión. Vamos a introducir un tema que bueno, ha suscitado la controversia esta misma jornada, que nosotros lo hemos colocado en nuestras redes sociales, acerca de un díptico que ha publicado el Instituto de la Juventud de Extremadura, la Fundación Atenea y PIDCA, el Plan Integral de Drogodependencias y otras conductas adictivas. Ha sido denunciado por el Partido Popular y hacen responsable directamente al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, porque dicen que creen que esta campaña debe ser retirada y que debe informar a los extremeños del coste que ha tenido. Según la nota, se trata de una nota dirigida a los más jóvenes, un díptico en el que se habla de los consumos de alcohol y de los consumos de drogas de síntesis, aconsejando un uso
paulatino y pausado de ellos. Desde la Fundación dice que lo que tratan de conseguir es que entre los más jóvenes que realizan un consumo leve o esporádico también dicen se minimicen los riesgos. Ejemplo de ello, dicen: si consumes alcohol, bebe despacio, con tragos cortos, para que el alcohol se elimine más fácil, ya que es un proceso lento. Al beber más rápido hay más probabilidad de intoxicación. O con respecto, por ejemplo, a las drogas de síntesis, dice este díptico que es recomendable que el consumo sea progresivo para observar los efectos, ya que estas sustancias no tienen todas la misma composición ni sientan igual a todas las personas. Desde el Partido Popular dice que incitan a la drogadicción, mientras, como decimos, desde la Fundación y desde el Gobierno apuntan a que se trata de que aquellos que lo hacen de forma esporádica pues atenúen su consumo. Miguel, que te veo ahí muy aplicado con el móvil. No sé si estás buscando la nota o qué. Estoy buscando la pastilla esta de la Caro. Yo no lo había visto. Con este tipo de cosas hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que de forma alegre y guay, ¿no? En este caso la Junta de Extremadura han querido ser guay, la Dirección General de Juventud, porque es para los jóvenes. Y entonces lo guay es decirle: oye, si te vas a hartar, no te hartes, es decir, tómate, en vez de 15 cubatas, tómate 8 y con vasos y tragos cortos, o si en vez de tomarte 3 pastillas, tómate solo una, ¿no? O en vez de fumarte un porro entero, fúmate la mitad y la otra mitad te la guardas te la pones aquí en la oreja y te lo fumas al día siguiente. A mí me parece una barbaridad. Yo creo que han querido quedar guay y lo que han hecho es meter la pata hasta el reggaetón. Tú, un chaval a los que supuestamente le he dirigido esto, yo tengo un niño con 16 años recién cumplido, tú no le puedes decir. Es que la Fundación Atenea, que yo no los conozco, van por los colegios y los institutos dando charlas, ¿no? Concretamente esta Fundación Atenea en temas de temas sexual y de temas de drogadicción. Y sé de algunos niños que se han visto un poco sorprendidos, ¿no?, por las cosas que dicen, cuando el tema de los porros. O sea, tú no puedes ir a una clase a decir a los chavales que existe el consumo de cannabis regulado, o que podría ser bueno porque se ha demostrado en diversos estudios que con ciertos cánceres, con cierto tal, quita dolores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso se puede decir un chaval con 15 o 16 años, decir: oiga, pues es que encima es bueno, macho, porque es que te cura el cáncer, pues entonces yo me lo pimplo, me fumo un petardo y me quedo más feliz que todas las cosas, incluso a lo mejor hasta no tengo cáncer nunca, ¿no? Hay que ser, como digo, extremadamente... Y lo digo desde la perspectiva de padre, es verdad que no puedes ir permanentemente detrás de los niños, no puedes estar permanentemente con el látigo detrás, pero hay una serie de cosas que son más fáciles y que desde luego no evita el que si el niño consume drogas te sale así, pues bueno, que es el control por parte de los padres y por parte de la administración. Por parte de los padres tenemos que saber qué hacen nuestros hijos, tenemos que estar pendientes de ellos cuando llegan, a qué horas llegan, con quién van, con quién no van. Y por parte de la administración, pues atendiendo a esos focos donde se sabe, porque es que yo lo sé, donde se vende droga y donde se vende alcohol de forma ilegal. No digo irregular, ilegal. Y muchos padres que nos están viendo y muchos chavales, que no creo que sean muchos los que nos vean, pero yo les animo a que lo hagan, van a aprender un montón, más que está viendo mujeres, hombres y viceversa. Muchos chavales de los que nos ven también saben, evidentemente, dónde puedes conseguir alcohol después de las 10 de la noche y cuando hablo de esto hablo de menores, y dónde se puede comprar droga, porque eso con el que quiere sabe dónde puede conseguirla. Con lo cual, lo que hay que estar es muy pendiente, y yo tengo que felicitar a Félix Palma, que es el delegado, porque es verdad que ha empezado a hacer una campaña que yo intenté, y también he dicho aquí, y lo reconozco abiertamente, no me dejaron, o no pude, no tuve la oportunidad, pero lo intenté con policías de paisanos, la policía local. Hay una serie de policías locales en Mérida, más que son jovencitos, es decir, que pueden pasar por gente. Claro, no me vas a poner a mí, ¿no?, ahí entrando en un chino a comprar a ver si pillo a alguien, ¿no? Porque claro, canto un poquito, ¿no? Y he dicho lo que he dicho. No sé si me habéis oído. Vale, por si no había quedado claro. Entonces, pero sí es verdad que hay policías más jovencitos que pueden pasar desapercibidos, y porque en fe hay que entallarlo. Bueno, de hecho la campaña se comenzó la pasada feria, no esta, la anterior, con el tema del consumo de venta a menores, y dio resultados. Pero sigue abierto, Fran. Yo no concibo que tú entalles a una persona, a un profesional, a una tienda o a un bar o tal, vendiendo alcohol a menores, y que siga abierto al día siguiente. No lo concibo. Ahí es donde tienen que hacer, en vez de hacer esta campaña, las campañas en el Parlamento, con leyes más duras.
Una persona que venda alcohol a menores, me refiero, en un bar te la pueden colar, ¿eh? O en un pub, porque es que un chaval ahora con 17 años son unos bigardos que ya no saben, y las niñas lo mismo, ¿no? Con 16 ya te puede... Pero aún así, pero la venta de alcohol discriminada en botellones que se están vendiendo por ahí, eso hay que controlarlo y hay que estar muy pendiente, y quien lo haga no vuelve a abrir. Una multa importante y la clausura inmediata del sitio, ¿no? Bueno, pero en los bares también se puede regular con la entrada, con el acceso al DNI. A nosotros es difícil ya que nos lo pidan, ojalá nos lo pidieran, va a ser ya muy difícil, ¿no? Pero también está la regulación a base de solicitar el DNI. Ruma, sobre este asunto. Bueno, no he visto en la prensa la nota sobre los consejos que se daban para los jóvenes que estaban, según dice la aplicación, esto es para aquellos que ya estaban en esa situación de que están tomando, de que están indicando, no para los otros, y que solamente el folleto ese se distribuía a esos. Por otro lado, contestan a eso diciendo que no, hay una persona mayor y demás que han ido allí, están en un expositor y tú lo coges cuando quieras, el que vaya lo coge que quiere. Entonces, lo que podría ser dentro de un ámbito o dentro de una idea más bien pedagógica y formativa de que utilizando estas cosas podría paliar los efectos, pero yo creo que están mal enfocados, porque no se trata de decir los efectos que tiene el alcohol, la droga de diseño y demás, pues sí, hay que paliarlos de esta forma. No, yo creo que lo que hay que hacer es combatirlo, es decir, negarlo. No negarlo la situación, porque la situación está ahí, desgraciadamente, se consume, pero lo que sí hay que hacer es una política formativa y educacional para evitar que eso se produzca, para evitar que se llegue al consumo, y eso se consigue no solamente con estos folletitos que dicen, una vez que has caído, pues mira, haz esto y te será más leve. Yo no lo veo práctico, no lo veo idóneo la manera de enfocarlo. Creo que todo esto necesita las personas que han caído, y sobre todo los jóvenes que han caído, que pueden caer en el ámbito de la drogadicción, bien sea del alcohol, bien de esa droga de diseño, del otro, todas esas personas merecen todo el apoyo posible, merecen que se les eduque y que se abran los ojos ante las circunstancias, pero siempre en forma preventiva, para que no lleguen no, si ha llegado, pues mira, vamos, en vez de intentar sacarlos de la situación que está, te vamos a facilitar los medios que tienes que hacer para que te haga el menos daño posible. Me parece que es una cosa bastante conformista. Julio, ¿qué opinas? Mira, me recuerda a la época del Consejo de la Juventud, en la época de los 90, en donde tuve la oportunidad y el honor también de ser presidente del Consejo de la Juventud. Iniciamos varias campañas en torno al consumo abusivo de alcohol. Nosotros planteamos, y hoy estoy convencido, es decir, el consumo de alcohol existe, es una realidad, existen también programas educadores y educativos en torno a esa parte, y yo creo que lo que se persigue es declarar una información cierta, veraz, no una información tergiversada, oculta, tendenciosa, sino si bebes te va a pasar esto, y si pasa esto y conduces va a pasar esto. Es decir, yo creo que también hay que hacer una gestión real de la información, y tú, como adulto o persona que estás en vía de serlo, tienes que saber y tienes que manejar todo lo que es la información real. Y tú tomas decisiones. Y si tomas una decisión basada en un conocimiento de la información, vas a tener consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, de si conduces bebido vas a poder tener un accidente, y no solamente tú, sino causarlo. Como la chica esta de hace 2 días que se ha tomado media botella de no sé qué, ha entrado en coma. Afortunadamente esta niña la ha podido contar. Recordemos una menor de hace no mucho que al final falleció. En fin, yo creo que también hay que gestionar una información de qué pasa realmente con el alcohol. Y yo creo que este es el enfoque que se ha querido dar. Recuerdo el alcalde Celdrán en Los Cañones, en Badajoz, 1996. Una campaña que se llama En verano bebida. Bebida, ¿vale? En verano bebida. Recuerdo perfectamente la campaña. Hicimos una rueda de prensa un sábado por la noche en Badajoz. El alcalde Celdrán, cuando fuimos a ver a los chavales, a los corros, etcétera, pidió un cubata delante de todos los medios. Le pidió a los chavales que le sirvieran un cubata. Se lo tomó
Dijo, esto está más flojo que la hostia, tal, no sé cuánto. O sea, esa parte también de los adultos que también consumimos en nuestro entorno familiar y que nos tomamos una cerveza, un vino, viendo el Barça-Madrid, etcétera, no sé qué. Es decir, también somos una cultura que toma alcohol. Cada uno en diferentes niveles, unos se pasan, otros no se pasan, tal. Pero eso nuestros menores lo están viendo. Entonces, ante una realidad como la que hay, yo creo que también hay que hacer una gestión real de la información para que el menor tome decisiones en base a una información real, con consecuencias. Que son unas cosas tan delicadas, pero que el menor, muchos menores de los que están consumiendo no tienen capacidad para tomar esas decisiones. Yo creo que sí tienen edad. No te estoy hablando de uno de 10 o de 11, te estoy hablando de uno de 16, 17. Sí tienen edad para tomar decisiones sobre... Esa niña que le ha pasado lo de que ha estado en coma y que afortunadamente ha salido, creo que eran 13 años. Creo que eran 13 años. Y esa chica se ha tomado media botella o 3/4 de botella de ron en 45 minutos. Es decir, que esa chica, en vez de decirle, mira, si te tomas la botella en eso, te va a pasar esto, te puedes morir, si conduces, en fin, toda la cosa negativa que te puede pasar, se le dice, mira, para que no te pase eso, tú lo tomas, pero te lo tomas despacito, traguito a traguito. No, ¿qué es lo que dice? Vale, por Dios, pero vamos a ver, ¿qué es lo que dice el folleto? No se trata de eso, Roma. Lo que te estoy planteando, y ahí estoy de acuerdo con una de tus primeras intervenciones, hay que hacer y hay que trabajar, y Fundación Atenea así lo hace, es decir, tiene un proceso y una trayectoria bastante importante en modelo educativo, pero además un modelo educativo diferente. El tema no tomes, yo creo que es un tema antiguo y es un mensaje que ya no va. Es decir, el tema es, vas a tomar, plantéatelo, porque si tomas pasa esto, esto y esto, y tú tomas la decisión sobre lo que te va a pasar a ti. Y yo creo que eso es lo que hay que gestionar. El empezar a hacer corresponsable... Eso no es lo que dice la campaña. La campaña te dice que cuando estés con la pastilla, no te dice, oye, ten mucho cuidado porque si das el paso a tomarte la pastilla te puede ocurrir esto. No, dice que te tomes cachito a cachito, es decir, que empieces poco a poco. Y los cubatas a sorbo, ¿sabes? A sorbos cortitos. Y esa es la diferencia. Mira, te vuelvo a repetir, yo no conozco a la gente de Atenea, de verdad, y seguramente hace un trabajo maravilloso. Yo te digo mi experiencia. Mi experiencia es que tú no puedes llegar a una clase de chavales con 15 años, de tercero de la ESO, de cuarto de la ESO, donde estas edades son en las que van, segundo, tercero, cuarto de la ESO, y decirle que, bueno, que un porro, en fin, sabes, que bueno, y que además los hay de carácter terapéutico. Porque es un chaval con 15 años, con 16 años, es lo que está deseando escuchar. Bueno, yo creo que la gestión de la información, por eso cuando yo hablaba en el ámbito de la información, Miguel, hay mucha información tendenciosa, ¿vale? Entonces yo creo que ese es el punto. De todas maneras, antes tú lo has apuntado también, Fran, permíteme que te apele a lo que estabas comentando. Bueno, no, que te decía, no, y entonces, tienes mucha razón. La sociedad española es hipócrita. Yo lo he dicho aquí cuando hemos hablado del tema del alcohol. Es decir, ¿qué es lo que hacemos cuando nace nuestro niño? Nos emborrachamos, o por lo menos nos hincamos unos cuantos cubatas con los amigos. Cualquier celebración. Y están todos los chavales alrededor. Desde el niño recién nacido, desde el bautizo, comunión, confirmación, la boda, etcétera, etcétera. Es decir, y todo eso, en medio de todo eso, estamos en el campo y estamos viendo delante de los niños con absoluta normalidad. Vale. ¿Cuál ha sido la campaña más exitosa de cara al tema del alcohol y conducción? No ha sido, no sé, o sea, sé guay, tal, no. La Guardia Civil en todas las rotondas, y así se ha cargado, entendedme cuando digo esto, todos los bares de carretera, todos los restaurantes de carretera, se los ha fundido. ¿Por qué? Porque es muy difícil que en las ciudades todavía queda, pero en las autovías, y aún habrá gente, de hecho lo siguen haciendo, endurecer las leyes de la ciudad, o sea, es decir, el castigo por beber con alcohol y estar permanentemente con la... Los españoles somos, desgraciadamente, para eso muy de darnos con el... No sé porque si no... No sé si lo habéis visto. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestros chavales? Te decía, por supuesto, la educación en casa, el darles esa información veraz, directa, y hablarles con toda claridad, no eso de, no, se te ocurre, te veo como un porro, te reviento la cabeza, no. Es decir, explicarle todo bien, pero además hacerle seguimiento. Nosotros no podemos acostarnos, que nos podemos acostar perfectamente a la hora que nos acostemos y esperar que el niño llegue, o sea, no, eso de estar despierto a ver hasta que el niño llegue, no, pero sí saber y hablar al día siguiente, a qué hora has llegado, y puedes estar pendiente, con quién has estado. Es decir,
sin hacerle un tercer grado, sin obsesionarse con... Pero sí es importante dialogar con ellos, saber qué hacen, qué no hacen y tal. Y hombre, tú conoces, pues conocemos todo, yo sí, vamos, yo no toco madera, pero yo creo que tú entras en la habitación, si un niño ha llegado con 4 copas de más, no notas, ¿no? O sea, es que huele a alcohol la habitación, vamos. Y si llega un momento, no uno, pero si fuma porros con asiduidad, llega un momento que tú te enteras. Entonces, hay que hacer seguimiento. Y no dejar solo en la administración, pero la administración también. Y no hablo solo de y no con este tipo de campañas, sino, insisto, endureciendo las leyes. Sí. Es que desgraciadamente los españoles, la historia lo demuestra. Si no es con el porrazo en la cabeza, no aprendemos. En esa línea, yo creo que ha salido hace poco... La Junta de Extremadura prepara una ley para el consumo de alcohol a menores. Es decir, ahí se lleva trabajando un año en un grupo multidisciplinar en donde están todos, policía local, municipios, pedagogos, educadores, etcétera. Y efectivamente se va a endurecer la venta a menores. Es decir, yo creo que ese es uno de los espacios, pero además de manera contundente. Es que yo creo además que hay una cosa, mira, yo no soy muy partidario de que todas las cosas punibles se hagan a base del martillazo en la cabeza, ¿no? Pero vamos, quiero decirte que evidentemente... Claro, eso están los conductores. Cuidado con el símil, que recientemente hemos vivido un caso por un encontronazo evidentemente el endurecer las sanciones a las personas mayores que facilitan el consumo del alcohol a los menores, los establecimientos que los expenden, quien van por cuenta de los menores a comprarlo para luego entregárselo, todo eso hay que endurecer la sanción. Y hay una sanción que le dura a todo el mundo mucho, y es elevar, aparte de que puedan tener más o menos una sanción punible desde el punto de vista penal, hay otro tipo, es decir, endurecer las sanciones económicas. O sea, cuando a ti te dan, o a la gente le dan un multazo en el bolsillo, que tiene que echarse la mano al bolsillo y pagar, eso retiene muchísimo. Fíjate si retiene que, como anécdota o como punto de referencia, podemos recordar que cuando estaba en pleno auge la cale borroca, que la gente joven salía y quemaba los autobuses y no sé cuántos, y de los contenedores y rompía los frenos y tal, pues hasta que no se les responsabilizó a los padres, y a los padres de esos se les pedía el dinero, aquello empezó a bajar. Cuando se empezó a poner multas importantes a los padres, a los responsables de los jóvenes que hacían esa barbarie. Y por lo tanto quiero decirte que, aunque no sea quizás decir, bueno, que no se podemos ir a penalizar todo, no, pero que sí es importante sacar la ley para que la cuestión de la sanción económica sea importante, que eso duele muchísimo, mucho. Tenemos que pasar rápidamente, casi de puntillas, por el siguiente punto que tenemos ya preparado, que es el de la reivindicación del próximo 1 de mayo. Ayer ya también adelantó aquí algo José María Paredes acerca de lo que Comisiones Obreras y UGT han planteado también como acto reivindicativo de este 1 de mayo, además de, evidentemente, el trabajo. Reivindican un tren digno para la región extremeña. Dicen que el tren en Extremadura tiene que ser un hito, un hecho que acompañe al resto de reivindicaciones que tendrán lugar con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo, en una manifestación que era desde las 12 del mediodía aquí en Mérida, desde el Puente de Hierro hasta la rotonda de La Loba. Nos vamos a detener, digo que si queréis hacer alguna reflexión sobre este sentido, si no pasamos directamente a nuestro último tema. Apuntar también que sobre este hecho hoy la portavoz del Gobierno autonómico, Isabel Gil Rosiña, ha dicho que van a exigir desde el Gobierno de Extremadura al Ministerio y al Estado que se cumplan los plazos a los que se ha comprometido el ministro Íñigo de la Serna para un tren de altas prestaciones en 2019 y en 2020. Y como decimos, vamos a pasar ya al tercer punto, porque después de lo que hemos vivido este fin de semana, que no todo era el clásico Madrid-Barça, sino que mucho del futuro de Europa se veía pasar por las elecciones presidenciales en primera vuelta de la República Francesa, Susana Díaz ha hecho un paralelismo sobre lo que ha ocurrido con el Partido Socialista francés y lo que puede pasar con el Partido Socialista Obrero Español. Y ha dicho que, de alguna forma, ha encontrado un aliado, como decimos, en el desastre que para los socialistas franceses han supuesto esta primera vuelta, que recordamos, Hamon ha tenido apenas un 6% de los votos.
ha dicho que cuando el PSOE sigue su camino en contra de la austeridad, con rigor y a favor de las personas, dice que la gente apoya al PSOE, pero cuando se desliza hacia posiciones más radicales, populistas, entonces la gente se aleja de nosotros, dice, y no vota. Julio César, ¿de acuerdo con esta reflexión de Sí. Susana Díaz? Bueno, yo creo que en este caso el Partido Socialista francés, o en Francia, hay que contextualizarlo también en un hecho sociológico importante. En Francia está la extrema derecha y la derecha. Aquí solamente en nuestro país estamos hablando de una derecha, ¿vale? Entonces, la suma de la derecha y la extrema derecha francesa es algunos puntos por encima, no mucho, de lo que es la votación al Partido Popular, en este caso que engloba una opción política democrática como es la derecha española. No hay nada que decir. Es verdad que cada vez que un partido se radicaliza, yo creo que también al final, en este caso la socialdemocracia, la representación directa del PSOE, de los valores de esos 133 años, yo creo que la gente no quiere a un PSOE radicalizado. Eso, yo estoy absolutamente convencido de eso y en eso coincido lógicamente con Susana Díaz. Yo creo que también hay que ver, y ese es otro de los conceptos importantes, yo creo que Macron cuando plantea lo que es la postura inequívoca sobre nuestra pertenencia a Europa, yo creo que en esa parte sí nos encontramos. Yo creo que el PSOE, al igual que otros partidos en nuestro país, algunos no tan evidentes y no tan claros, efectivamente nuestra visión europeísta, nuestra manera de entender el mundo, la internacionalidad del PSOE, y yo creo que también nuestra cuestión territorial, cuando nos salimos de lo que son, nos extremizamos, yo creo que la gente pierde y empieza a perder. Nosotros evidentemente tenemos ahora una situación compleja, una situación en donde estamos definiendo cuáles van a ser los artículos y los pilares del Partido Socialista Obrero Español para los próximos años. Estamos en un proceso interno, un proceso de primarias, un proceso democrático en donde concurrimos o concurren en este caso varios candidatos, varias candidatas, y yo creo que en ese proceso y en esa parte todos han incluido, también Zapatero como referente histórico en nuestro país, es un valor también de nuestro partido, sí que es verdad que ha definido también lo mismo que Susana o lo mismo que Felipe González, ¿no? O incluso Alfredo Pérez Rubalcaba también ha incorporado su argumento. Cuando nos deslizamos hacia una extremidad, cuando nos vamos fuera de lo que son los márgenes de la socialdemocracia, la gente empieza a desconfiar. Y en ese sentido, nosotros es uno de los temas que estamos discutiendo. Tenemos un documento programático bastante potente para los próximos años, pero tenemos que definir también quién lidera ese proyecto. Y en eso estamos. Bueno, yo en líneas generales estoy de acuerdo con lo que dice Susana Díaz, por supuesto que sí. Hombre, lo que ha pasado en Francia tampoco es comparable exactamente a la situación de Francia con la española. Primero, porque el desastre del Partido Socialista francés creo que es consecuencia primero de que no tenía candidato. Es que quien ha presentado no era precisamente la persona idónea. La persona que podría haber aglutinado y que dijeron que no, a través de sus elecciones internas como sea, era precisamente Manuel Valls. Era el que estaba destinado a ser presentado. Al que le hizo una moción de censura. ¿Eh? Al que Jamón le hizo una moción de censura. Sí. No, vuelvo a repetirte. Pero quiero decirte que era la persona más idónea, una persona además que estaba bien vista en Europa, que tiene principios europeístas. Es decir, eso, Francia no tenía exactamente un buen candidato ahora mismo en este sentido. Y aquí en España, pues depende también de cómo resuelva el PSOE su problema interno que tiene. Si tendrá un buen candidato o no lo tendrá, esa es la realidad. Yo creo que Susana Díaz es la persona que puede representar mejor la socialdemocracia centrada, la socialdemocracia europeísta, más que Pedro Sánchez, y eso porque Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, está más radicalizado. Por lo tanto, yo comulgo con lo que has dicho, Susana Díaz, en ese sentido. En cuanto a la radicalización aquí por la izquierda, pues ya sabemos lo que tenemos Podemos, que en muchos postulados coinciden con la radicalización de la extrema derecha de Francia. Hay muchas cosas que hasta coinciden, porque los extremos se tocan, ¿no? Pero bueno,
En el sí, lo que se estaba refiriendo al Partido Socialista, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Susana Díaz. Miguel. Hombre, lo que pasa es que es una baza de Susana Díaz que le viene muy bien. Nosotros tenemos la mala costumbre de españolizar todas las elecciones que hay alrededor de nuestro país para intentar hacer comparaciones. Que no es la misma, que no es la misma. Claro, y las comparaciones son odiosas, pero además en este caso es que no tiene nada que ver la sociedad. Vamos, no tiene nada que ver. Habrá puntos en común, evidentemente, en la sociedad francesa y la española y los partidos. Es que Fillon o Fillon es como sería el Rajoy y tal. Hamon, el que sea del PSOE aquí. Macron, a los de Ciudadanos les ha venido estupendamente a los de Ciudadanos, porque lo viste el ridículo tan espantoso que hicieron el otro día con su eurodiputado, ¿no? Cuando dijeron, no, nosotros nos hemos reunido ya con Macron, sí, teníamos ya una serie de cosas y tal, y está Rivera en directo, por otro lado, dice, Rivera, que usted se ha reunido, dice, no, yo no... Esto, sí. Dice, y el otro, sí, nos hemos reunido, y el Rivera, no, pues yo no, sí, hemos mantenido contacto con su equipo y tal, pero nosotros nos hemos reunido, y Javier Narr en el otro lado diciendo que sí. Es decir, claro, es que... que no fue tal, sino fue con otra persona al final. Joder, pero si tú te reúnes con Miguel Valdés, vamos, habrá mucho, pero aquí hablando de eso, pues es conmigo. Con o sea, no Valdés. Vale tu tía, ¿sabes? Sí, por eso, o está reunido o no está seguro. reunido. Pero bueno. Entonces, claro, le ha venido muy bien a Susana Díaz la comparación. Porque efectivamente, lo hemos comentado muchas veces, y con Nino, que es una persona centrada, bueno, igual que tú, me refiero, pero o sea, no es un socialista hooligan, ¿no? O como también los hay PP hooligan, me refiero de estos que se ponen la camiseta de hooligan y tal, y salen las tribas, no, o sea, un hombre como tú, sensato, centrado dentro de esa socialdemocracia. El problema de Europa, el otro día leía a un articulista, lo voy a decir, voy a quedar estupendamente, de la CNN, un americano, pero lo leí en español, porque yo en inglés lo leo perfectamente, pero no me entero. Y lo decía, ¿qué le pasa? Claro, ¿qué le pasa? Yo leo perfectamente en inglés. Lo que pasa es que es verdad que no me entero, pero leerlo lo leo. Entonces, decía, ¿qué le pasa a la socialdemocracia europea, ¿no? Porque parece que va en esa... Bueno, probablemente es un problema el que ha habido cierto... Aquí ha pasado con Pedro Sánchez, yo creo que es el grave error. Empezó con Zapatero, ha continuado con Pedro Sánchez. Esa radicalización se la ha comprado Podemos. Entonces, si el PSOE se podemiza... ¿para qué voy a votar al PSOE si tengo al Podemos original, ¿no? Y entonces y fijaos bien, que para mí Susana Díaz, con todo el respeto del mundo, o sin con respeto por supuesto por ella, ¿no? Como creo que es la opción menos mala. Si vosotros, francamente, nos ponemos a pensar en que Susana Díaz puede ser la próxima, digo con la gente que hay en el PSOE, ojo, la próxima presidenta del gobierno, a mí se me ponen los pelos como escarpia. El problema de Susana Díaz es de Madrid para arriba. El problema es que un vasco no ve a Susana Díaz de presidenta del gobierno ni muerta, ¿no? Digo que no la ve por muchas cosas, por no sé, le falta formación, le falta, yo creo, capacidad. Es decir, francamente, tenéis dentro del PSOE gente fantásticamente preparada, con una visión mucho más global de lo que es España y que Susana Díaz, pero bueno, es lo que tenemos, y no me refiero precisamente a Pachi López. Es lo que digo, es lo que tenemos, es lo que tenéis, y dentro de lo malo, lo mejor, mucho más que la radicalización, sobre todo en política. Y yo eso en Mérida lo he comentado muchas veces, lo echo de menos. No se puede estar viviendo de la revancha, de revanchismo, de odio, ahí, ¿sabes? Y de ese tipo de cosas. Yo siempre he oído de esa parte, es decir, la confrontación y el buscar en los porqués, pues no nos llevan a ningún sitio. Sí que es verdad, y eso creo que es importante señalarlo, el proceso del cómo se ha configurado y cómo se configuró Pedro Sánchez en este tiempo, aquí en esta mesa también una compañera habló de esa parte, ¿no? De la parte de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez viene de un proceso que generó un grave conflicto en mi partido, un grave conflicto en el sentido de que pierde unas elecciones. Él pide tiempo para poder intentar negociar un proceso, llega a un segundo tiempo, las vuelve a perder y ahí le quedan dos opciones. O intentar pedir una consulta antes a la militancia sobre qué va a hacer, cosa que no hizo, y a mí me hubiera gustado me hubiera gustado definir antes de un congreso o montar un congreso exprés para blindarse. ¿Qué es lo que llegó? Es decir, él montó un congreso exprés, además, sin la consulta de un órgano federal como es la Comisión Ejecutiva Federal, solamente con 5, 7, 10. Entonces yo creo que también el hecho de la desconfianza que existe en esa radicalización
directamente de este candidato o de otros candidatos, pero en este caso de Pedro Sánchez, a mí me preocupa. Y después, en el tema de Susana Díaz, yo entiendo que es la opción mejor ahora mismo que defiende no solamente una persona, a diferencia de otros mensajes que estoy escuchando, defiende un partido. Hablamos de nosotros. Hay otros conceptos y otra gente que habla de ellos y nosotros. Yo estoy escuchando... De dos bandos dentro del PSOE. Yo estoy escuchando eso. Y yo defiendo un PSOE, por lo que estoy. Y defiendo un concepto territorial, que es nuestro país, un sistema de autonomía, con realidades plurinacionales también. Y yo estoy hablando también, efectivamente, también existe, Miguel, tú lo has dicho, yo se lo he escuchado a otros compañeros, es mujer y también, además de ser mujer, a lo mejor no es la mejor candidata. También pasó con Carme Chacón. Es decir, eso lo ha comentado... Dilo, y es andaluza, que es lo que ha defendido Zapatero en Cataluña. Efectivamente. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no una mujer secretaria general del Partido Socialista Obrero Español? ¿Por qué no ya una presidenta del Gobierno de España? Y además con ese concepto, yo me siento muy cómodo en ese ámbito. Me siento perfectamente identificado y con esa realidad de que somos PSOE. Y somos todos PSOE. Y todas. Entonces, yo creo que también hay que entender ese análisis de dónde venimos y ese concepto de que, bueno, también es una compañera andaluza que además ha sincronizado muy bien con el mensaje extremeño, que tiene mucho que ver con lo que hablamos al principio, de cuándo partió Extremadura en el proceso de democratización y de modernización. Partimos muy tarde y además en diferentes posturas que el resto de comunidades autónomas. No partimos los mismos que los catalanes o los vascos. Partimos de que había una situación agraria tremenda, en donde mucha gente creía que estaba cobrando y estaba dado de alta y tuvimos que inventarnos las pensiones no contributivas para toda esa gente. Entonces, yo creo que esa parte sincroniza también, Susana Díaz, lo que es la idiosincrasia extremeña. A partir de ahí, bueno, yo creo que es un proceso interno. Yo no voy a hablar nunca mal y de manera agresiva, como te agradezco también digas eso, Miguel. Yo creo que las cosas se construyen desde los para qué y no desde el por qué. Los por qué, yo siempre digo que traen porquerías. El para qué, hacia dónde vamos, cuál es la meta dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Y efectivamente, para cambiar este país necesitamos gobernar, necesitamos el DOE, que es de donde se producen los cambios. Y ahí queremos llegar. Es que estás diciendo una cosa que tiene mucha razón. Es decir, cuando tú dices que sois todo PSOE, es como debía ser, todo PSOE. Pero es que, desgraciadamente, y tú lo sabes, precisamente la radicalización de Pedro Sánchez no era todo PSOE. Es una fracción de nosotros somos PSOE y el resto no es PSOE. Y eso es lo que ha producido la rotura, la fracción en el PSOE. Que digo una cosa, pero César, a mí me da la impresión, ojalá me equivoque, te lo digo de verdad, ojalá me equivoque, pero me da la impresión de que gane quien gane, va a costar mucho trabajo, y mucho tiempo y mucha buena voluntad el intentar que el PSOE vuelva otra vez a ser un partido fuerte, unido y demás. Ojalá me equivoque. Tienes un ejemplo, y recordemos todos, a partir de la crisis que estuvimos viviendo en octubre, el PSOE y el PSC están a punto del abismo. Hace 5 meses. Y yo creo que hemos sabido entender que tenemos que ir todos juntos. Y yo creo que esa parte del conflicto, esa parte de la crítica se resolvió bien. Después también hay otro argumento sobre el que dicen, no, vosotros sois más de izquierda, menos de derecha, más socialista, menos socialista. O sea, ¿realmente toda la gente que estamos avalando a Susana Díaz estamos equivocados? ¿Todos estamos equivocados? Hombre, yo creo que también es insultar a la inteligencia de quien, manera como yo, libre y democrática, ha optado por una decisión. Pero es que eso que es típico, es que tú no eres tan del Madrid como yo. Es que tú no eres tan del PSOE como yo. Pero es que es la estrategia simplista de aquel que no tiene otro tipo de argumento. Es decir, es que el PSOE auténtico, esto ya es que me recuerda a otras cosas, ¿no? ¿Cuál es el PSOE auténtico? Es decir, ¿quién reparte carnés del PSOE en España? ¿Quién los reparte? Tan fácil como ir a una sede, dar tus datos y yo mañana me doy de baja en el PP, me voy y me doy de alta en el PSOE. Y entonces ya soy socialista. Es decir, ¿quién reparte los carnés? ¿Quién le da más color a la rosa roja en el PSOE? Bueno, los de Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez lo que está haciendo, no se está dando cuenta, como dice Ruma, es que está reventando la estructura del partido, porque está descosiendo las tripas de los que... De todas maneras, Miguel... Porque está tirando en los bajos instintos, que tú sabes que la militancia de base es muy fácil darla, lo hemos comentado muchas veces, le está tirando
le está tirando a los leones, le está tirando a la carne. Entonces, de todas maneras, Miguel, el planteamiento es un planteamiento muy amplio sobre este tema. Además, es un proceso interno, un proceso democrático, en donde estamos concurriendo diferentes opciones, pero un solo PSOE. Y después, yo no tengo carné del PSOE. No soy militante, pero no tengo carné, no me hace falta. Yo creo que el concepto socialista es un concepto del ser y del estar, del practicar, del tomar decisiones cuando te toca gobierno o cuando te toca oposición. Y después también trabajar desde un concepto permanente la militancia en la calle Calvario. O sea, asamblea, grupos de trabajo, como hacemos nosotros, como hacen todos los compañeros y compañeras. Entonces yo creo que también no solamente es un tiempo determinado en un tema de primaria, sino es una vida, es un concepto también con el que vivimos permanentemente, un concepto más allá de la política, es del saber estar, del saber ser. Entonces yo creo que en ese tema y en este tema nos estamos vivenciando este tiempo, y como comentabas al principio, yo estoy de acuerdo, porque al final podemizarse no es la solución al PSOE. Yo estoy convencido. Y ojo, sé que en este país todo lo que es la alternancia política, las mayorías, esa parte pareciera que ahora estamos en un sistema parlamentario mucho más plural, y habrá que entenderse como se está entendiendo ahora mismo en un tiempo en donde no hay mayorías absolutas, en donde estamos llegando a acuerdos bastante relevantes. Entonces, bueno, el sistema parlamentario también exige parlamentarismo, al estilo de acordar, pactar y llegar a acuerdos, y se está haciendo. Indudablemente. Por cierto que la mayor parte digamos, entre comillas, el aparato del Partido Socialista en Extremadura está a favor de Susana Díaz, empezando por el presidente y siguiendo por muchos alcaldes, entre ellos el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Hay un par de ellos que, uno, no está definido todavía, aunque suponemos que irá por Pedro Sánchez, que es el de Don Benito. Suponemos, digo, porque parece que tiene una cercanía bastante próxima realmente es a Pedro Sánchez. Es decir, yo estoy en la campaña de captación de avales de Susana Díaz. Mi tarea, al igual que otros compañeros y otras compañeras, es trabajar, hablar, conversar, aportar argumentos sobre una opción, y hay mucha gente que no es del aparato, gente militante de base. Me refiero al aparato que están de acuerdo, digamos, bueno, los que están en las estructuras. A ver, para ser papa tienes que ser sacerdote, claro. Para ser del aparato tienes que ser militante. Mi concepto es que la militancia es la condición básica para la que a ti se te da la opción de militar, de proponer, etc. El secretario general del PSOE en Extremadura, Guillermo Fernández Vara, es militante del PSOE. Ahora es secretario general. De que pase un tiempo se refrendará o no, pero la condición de todos es que somos militantes de base. ¿Estamos en el aparato o no estamos en el aparato? No lo sé. Mira, lo que sí sé, Fran, es que hay mucha gente que está apostando por Susana Díaz en Mérida y no son del aparato. Y de verdad, creer que esa gente está equivocada y que hay otras personas que... No, pero sí, lo que intento decir simplemente que, a ver, el staff, por decirlo de alguna forma, aunque claro, todos a la hora de votar sean militantes de base, porque es un militante, un voto, al final el staff, digamos, del PSOE ahora mismo está a favor de Susana Díaz, salvo, como decía, Quintana en Don Benito, y parece que Miguel Ángel Gallardo, que se declina por Pachi López, en Villanueva de la Serena. Inteligente de todo. También, por cierto, bueno, uno habla con mucha gente, ¿no? Y tiene una perspectiva bueno, muy diversa, ¿no? Desde precisamente los partidarios de Pedro Sánchez están llegando a la conclusión de que los seguidores de Pedro Sánchez, muchos de ellos no son militantes. Es decir, esos que van a los iba a decir los conciertos, a los mítines de Pedro Sánchez, no son militantes en la actualidad, lo han sido o militan en otro sitio y van a Pedro Sánchez. Hay una cosa que está muy clara, hay que distinguir entre el militante y el votante, que son dos cosas diferentes. Claro, esa parte, el día 4 de mayo, los siguientes días, saldremos de duda. Me refiero, es verdad que se están recogiendo avales y hay una comisión en donde estamos integrados, donde están integrados todos los compañeros y compañeras de cada una de las opciones, y tomarán las decisiones sobre quién realmente está y quién no. Efectivamente, bueno, pues quién va a los mítines, etcétera. Bueno, aquí hay otro de los detalles importantes, Fran. No solamente estamos, y el PSOE es un partido con aspiraciones de gobierno. No solamente estamos eligiendo a un secretario o una secretaria, estamos eligiendo también la mejor opción, nuestra mejor, digamos, representación para intentar gobernar España.
y hay una opción que ya sabemos que por 2 veces no ha salido. Porque no se trata solamente de gestionar el PSOE. Se trata también de intentar gobernar, como comentaba al principio, este país. Porque al final las decisiones se plasman en el DOE, el diario oficial. Ese es el gran problema. Por eso yo te decía, y desde luego no por su condición de mujer, solo faltaba, sino porque hay mucha gente, digo, mucha gente de muchos partidos, es decir, que no ven a Susana Díaz, pero no, insisto, no, evidentemente por ser mujer, ni mucho menos, o igual por ser andaluza, digo, dentro del propio PSOE, lo comentaba Nino, ¿no? Los del sur, o sea, diferenciados los del sur y los del norte, un poco hablando de las diferentes corrientes que puede haber en el partido. Susana Díaz, yo no la veo como presidenta del gobierno de mi país, pero es una opinión muy personal, es decir, porque creo que dentro del Partido Socialista, digo, se presentará y tal, que no la veo, creo no, estoy convencidísimo que dentro del Partido Socialista hay gente mucho más preparada que Susana Díaz para ser presidenta. O sea, es que no la veo, ya está, sí, es una opinión. Señores, nos hemos ido de tiempo. Me reitero lo que vengo diciendo siempre respecto al futuro del posible secretario general del PSOE, y es que cuando se presenten los avales, que serán dentro de unos días, el 4 de mayo cuando se presenten los avales, Susana Díaz va a ganar por goleada. Claro, por eso no quieren limitarlo. Y entonces ya está hecho, y ya está hecho. Si cuando se prenden los avales saben ya quién es el Son ganador. procesos diferentes. Uno es el 5% para poder concluir y después el día de las votaciones. ¿Por qué quería Pedro Sánchez que se limitara el número de avales? Porque era la primera derrota en importancia. Yo creo que lo que se trata es de que es un proceso democrático, fundamentalmente es un proceso democrático y estamos en un proceso, yo creo que apasionante además. Lo es, indudablemente lo digo, porque siempre he dicho que los partidos son las primeras instituciones más antidemocráticas que hay, porque el dedo digital del líder es el que ha nombrado a su sucesor. Oye, si ahí hay un partido que hace las cosas en abierto entre sus militantes, bienvenido sea, ¿no? Que empiece la democracia en los propios partidos, que eso es bueno. Eso es bueno. Nos vamos, no hay tiempo para más, nos hemos pasado con mucho. Miguel, que nos vemos la semana. Una hemorragia de satisfacción, como siempre. Y que vamos pronto a tu restaurante abierto. A ver, y no pases tanto quirio con tanto permiso. Ruma Casillas, gracias. Muchas gracias. Y Julio César Fuster, ha sido un placer tenerte. Esperamos contar con más presencias tuyas aquí en La Picota. Gracias. Gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Recuerden que estamos en La Picota, en Televisión Extremeña. Mañana regresaremos en una nueva edición con nuevos miembros en esta mesa, pero que estamos 24 horas informando a través de nuestras redes sociales. Hasta mañana, que sean felices. Buenas noches.